Buen día, yo soy parte del grupo 16 de la Cátedra de Psicología Experimental y hoy con mi grupo vamos a exponer sobre nuestro proyecto de investigación. Bien, nuestra idea de investigación surge ante la realidad observada en nuestro propio entorno, ya que nuestros primos, primas, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas más pequeños nos reflejan una realidad social teñida de actitudes y prácticas basadas en prejuicios que históricamente se han estructurado a partir del sistema binario masculinidad-feminidad, lo cual resulta limitante para el desarrollo de los niños. Por tal motivo, elegimos tratar los estereotipos de género en la vida lúdica de los infantes. También porque sabemos que muchas cosas en la actualidad están cambiando y nos parecía interesante poder conocer y analizar un panorama que claramente influye en el desarrollo, aprendizaje y conducta de los niños. Fuimos transitando por muchas ideas, ya que la problemática es muy amplia, hasta que decidimos que en nuestro proyecto íbamos a determinar si los estereotipos de género ejercen la misma influencia en una muestra. Esta muestra estaría conformada por niños y niñas de la ciudad de Salta en el año 2020. Agregamos como objetivos específicos poder determinar si hay un rango de edad específico en el cual predominan los estereotipos de género y también determinar si la respuesta ante el tratamiento es diferente según el género. Siguiendo la justificación, creemos que nuestra investigación es importante porque desde que los niños son pequeños les transmitimos mandatos sociales de cómo deben ser y de cómo deben actuar. Estas normas establecidas por la sociedad son los llamados estereotipos de género, los cuales resultan limitantes para el niño, le quitan la libertad de poder expresarse y de ser quien desea ser. Acaban con la capacidad de crear y limitan el potencial. Estos están presentes en todos los ámbitos y nos pareció menester enfocarnos en la vida lúdica, ya que es en ella que los infantes aprenden un determinado rol que será establecido, fijado y desempeñado en un futuro. Por otro lado, con respecto a la viabilidad, luego de un análisis de todos los factores y condiciones que intervendrán en el desarrollo de la investigación, creemos que sería factible llevarla a cabo. Nuestro experimento será solventado por nosotros mismos en cuanto a recursos, ya sean estos monetarios o materiales, y el tiempo estimado para llevar a cabo la investigación es de 2 meses una vez que se ha iniciado el proyecto. Otro apartado importante dentro del planteamiento del problema de nuestra investigación es el de las consecuencias éticas de la misma. Para este nos basamos en el artículo 4, inciso 3 y 4, inciso 4 sobre investigación del Código de Ética de FEPRA, los cuales establecen de que se debe obtener un consentimiento por parte de los participantes, el cual asegurará la libertad de poder participar o retirarse de la investigación sin que esto lleve a una sanción. En cuanto a nuestra investigación, vamos a obtener el consentimiento por medio de un consentimiento informado firmado por los padres de los niños. Asimismo, luego tenemos el artículo 4, inciso 6, también del Código de Ética de FEPRA, el cual indica de que no se llevan a cabo proyectos de investigación que vayan a implicar alguna consecuencia desagradable o de riesgo para los participantes. Por otro lado, nos encontramos con el artículo A del Mercosur, el cual señala de que es necesario guardar el debido respeto de los derechos fundamentales. Entre ellos entiéndase la dignidad y el valor de las personas y de que no debemos de participar en actividades discriminatorias. Puesto que se debe respetar el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la autodeterminación, a la diversidad y a la autonomía de las personas. Por otro lado, en el apartado A de las normas éticas del psicólogo, para investigaciones con sujetos humanos, vamos a respetar el anonimato de los niños asignándoles un número que los va a representar durante el tiempo que dure el proyecto. Finalmente, consideramos que estos resultados que arroje la investigación van a aportar una información útil al establecimiento escolar, pudiendo articularse en la jornada de educar en igualdad enmarcada en el cumplimiento de la Ley Nacional número 27.234, sancionada por la Constitución de la Nación Argentina. Nuestro marco teórico está compuesto por un total de 5 capítulos que respaldan este proyecto, entre los cuales destacan los siguientes títulos:
sobre el género, estereotipos de género y sus dimensiones, estereotipos en los juguetes para niños e interiorización de los estereotipos de género como eje principal. A partir de la fundamentación teórica de este trabajo, una de las conclusiones fue que, a pesar de la evolución de la sociedad y de los cambios estéticos que sufrieron los juguetes, estos de por sí no han cambiado en cuanto a su estereotipación. Es decir, que actualmente sigue vigente una explícita brecha entre lo que se considera que son juguetes para niños y los juguetes para niñas. Es evidente la influencia de la sociedad en los niños y niñas, principalmente partiendo del núcleo familiar, siendo este uno de los principales agentes de interiorización de los estereotipos, cual sea su dimensión. A partir de que los niños crezcan, repiten patrones sociales que les han sido impuestos anteriormente en su desarrollo. Al llegar a la escuela, sienten la influencia de su grupo de iguales, de tal modo que el que no sigue las tendencias del resto del grupo puede llegar a sentirse excluido del mismo. Y a partir de lo expuesto en el marco teórico hemos formulado 3 hipótesis. En la primera suponemos que el grupo experimental va a realizar la elección de los juguetes sin tener en cuenta los estereotipos de género a raíz de la influencia ejercida por el video. La segunda hipótesis consideramos que el rango de edad en el que predomina la influencia de los estereotipos es entre los 5 y los 6 años, a partir de lo planteado por Bandura en la teoría social cognitiva, según la cual el aprendizaje se da por observación e imitación de conductas. Y es precisamente en la etapa escolar donde el niño se ve más afectado por las influencias de su entorno y de su grupo de pares. La tercera hipótesis suponemos que obtendremos las respuestas del tratamiento diferentes entre las niñas y los niños. Esto se debe a que hay una demanda femenina por una mayor participación en actividades que han sido consideradas exclusivas para varones, lo que ha forjado una búsqueda de equidad de género. Estas hipótesis son causales, ya que tienen una relación causa y efecto entre la variable independiente que vendría siendo el video que se va a mostrar ante los niños y la variable dependiente que es la elección de los juguetes para detectar la influencia del video. El tipo de investigación es experimental, ya que se trabaja en un ambiente artificial, el cual se va a condicionar para que ambos grupos puedan trabajar en simultáneo, teniendo así un mayor control de las variables extrañas y pudiendo observar solamente los fenómenos manipulables. Además, en cuanto a la población total de los niños de entre 5 y 8 años de la ciudad de Salta, para delimitar la muestra nos hemos enfocado en los establecimientos educativos, considerando que son agentes importantes para la socialización y es en donde se fijan las reglas y las bases simbólicas en la cual se desarrollan los conocimientos y los valores que son consecuentes a los estereotipos de género predominantes. Y bueno, y es precisamente en los primeros 2 años de la educación primaria en donde se encuentra el rango de edad en el que nos enfocamos en nuestra investigación. Siguiendo con la muestra, para lograr la representatividad de la misma, se seleccionarán escuelas de las distintas zonas de la ciudad de Salta por medio de un sorteo. La muestra es probabilística y estará constituida por los niños de primer y segundo grado de las instituciones educativas que tengan la autorización de sus padres. También, siguiendo los objetivos planteados, se buscará tener un grupo equitativo de ambos géneros. Con respecto al diseño, en esta investigación experimental se trabajará con el diseño pre y post prueba y grupo control dentro de los experimentos puros de tipo intersujeto. Esto quiere decir que se tendrá un grupo experimental y un grupo control que servirá para comparar y establecer claramente la influencia del video en los niños. Es así que simultáneamente en un primer momento se observará la elección que hagan los niños de los juguetes de ambos grupos. Y luego al grupo experimental se le aplicará un tratamiento que consiste
en preparar un aula con un proyector donde los niños verán un video que exprese que los juguetes no tienen género específico y el grupo control no se le aplicará ningún tipo de tratamiento. Luego, se volverá a realizar la observación de la elección de los juguetes y se le aplicará el cuestionario a los niños del grupo experimental y del grupo control. De esta forma se podrá observar la influencia que tiene el video sobre las elecciones que hagan los niños de los juguetes. Respecto a la validez interna, los resultados del experimento serán válidos ya que contamos con dos grupos. Al primer grupo al que se le aplicará el tratamiento y un segundo que es el grupo control que servirá para hacer una comparación con el primero. La formación de ambos grupos es al azar para tener una equidad e igualdad de condiciones en ambos grupos. Y como con este experimento nos enfocaremos en conducir bajo condiciones altamente controladas, sacrificando la validez externa para así asegurarnos de maximizar la validez interna. Para ello se condicionará el lugar donde se realizará el experimento para poder establecer controles efectivos de las variables extrañas y conseguir un experimento internamente válido aunque no pudiera generalizarse a la población. Los instrumentos que seleccionaremos para el relevamiento de los datos son la observación y el cuestionario. La observación que realizaremos es directa, ya que los hechos se pueden comprobar en la realidad. Y es también a su vez estructurada porque se armó y se estableció lo que debemos de observar y registrar antes de realizar el experimento. Se contará con 5 observadores del grupo experimental y 5 observadores del grupo control, de modo tal de que cada observador se deberá de ocupar de alrededor de 6 niños, de los cuales deberá tomar los datos de la elección del juguete, tiempo antes y después de la aplicación del tratamiento. En estos datos que se deben de tomar hay que tener en cuenta tanto el género como la edad del niño. Se estima de que el tiempo de observación es de 20 minutos antes del tratamiento y 20 minutos después del tratamiento. En el cuestionario los investigadores registrarán opiniones relacionadas a los estereotipos de género. Se les realizarán a los niños aproximadamente 6 preguntas, las cuales las deberán de responder siguiendo una escala del 1 al 5. El 1 corresponde estar muy en desacuerdo y el 5 corresponde a estar muy de acuerdo. Luego de definir el cuestionario, se procede a validarlo con el objetivo de conocer sus debilidades y mejorar ciertos ítems antes de poder aplicarlos en una prueba piloto. Para finalizar con la exposición, una vez recolectada la información, los investigadores analizarán la información obtenida. Los datos obtenidos a través del cuestionario se organizarán en tablas para cada una de las preguntas que se le hicieron a los niños. Obteniendo el porcentaje de su respuesta y los datos obtenidos en la observación, se presentarán en tablas, una para el grupo experimental donde se pondrá la edad, el género, la elección del juguete antes y después del tratamiento y si hubo un cambio, y otra para control donde se pondrá la edad, el género y la elección del juguete en la primera y segunda observación. También mostrarán estos datos en gráficos de torta, luego se realizarán 2 tablas comparativas entre el grupo experimental y el grupo de control, una base al cuestionamiento y otra en base a la observación. Así se obtendrán conclusiones que serán proporcionadas a directivos y docentes, de manera que se pueda realizar un proceso de retroalimentación sobre posibles actividades a llevar a implementar para con los alumnos y sus padres o tutores, en caso de querer participar, para poder dialogar, escuchar e intercambiar pareceres en función de repensar reflexiones sobre niñez, género y educación. Se trata con esta propuesta de que vayan trabajando la igualdad entre niños y niñas, así como los juguetes que pueden utilizar sin diferenciarlos por sexo. Tras la puesta en práctica de esta propuesta no quiere decir que se hayan destruido los estereotipos, pero sí será un buen comienzo para ir trabajando en esta realidad. Muchas gracias.